Ella se convirtió en la obsesión del jefe de la mafia. El Palacio de Obsidiana era un mundo de su propio. Cada noche, el casino pulsaba con vida, luces doradas parpadeando a través de pulidos pisos de mármol. El bajo zumbido de conversación mezclándose con el rítmico tintineo de fichas. El suave tañido de máquinas tragaperras resonando como campanas distantes. Era un lugar donde fortunas cambiaban con el giro de una carta, donde secretos eran intercambiados tan fácilmente como moneda, donde el peligro se escondía detrás de cortinas de terciopelo y sonrisas encantadoras. Leora Hale se movía a través de él silenciosamente, desapercibida por la mayoría. Ella trabajaba el turno de noche, tejiendo entre mesas con una bandeja equilibrada en sus manos, sus pasos ligeros, su presencia casi invisible. Ella había dominado el arte de mezclarse con el fondo, ojos abajo, voz suave, movimientos eficientes. El casino era ruidoso, caótico, impredecible. Pero ella lo navegaba con la calma precisión de alguien que había aprendido a sobrevivir por no ser vista. Ella no sabía que alguien la había visto. No solo la había visto, la había notado, la había observado, la había marcado. Pero esa verdad pertenecía a un mundo en el que ella aún no había entrado. Esta noche, ella creía que era solo otra trabajadora en un lugar que tragaba gente entera. Ella creía que estaba segura en su anonimato. Ella creía que las sombras que permanecían en las esquinas no tenían nada que ver con ella. Ella estaba equivocada. La noche comenzó como cualquier otra. Leora fichó, se ató su delantal y entró en el piso del casino. El aire estaba cálido, espeso con perfume y humo de cigarrillo. Risas se elevaban del bar, agudas y frágiles. Crupieres cantaban apuestas con entusiasmo practicado. Guardias de seguridad estaban en sus puestos, sus expresiones ilegibles. Leora se movía a través de todo con gracia silenciosa. Ella no vio al hombre observándola desde que el entresuelo. Cassian Moretti estaba sobre el piso del casino como una sombra tallada en piedra. La tenue iluminación no suavizaba nada sobre él. Él era alto, de hombros anchos, vestido en un traje negro a medida que se mezclaba con la oscuridad detrás de él. Su postura era relajada, pero su presencia irradiaba una autoridad tranquila, letal, que hacía a la gente instintivamente apartarse de su camino. Él era el tipo de hombre que no necesitaba hablar para ser obedecido. El tipo de hombre cuyo silencio era más peligroso que la rabia de la mayoría de los hombres. El tipo de hombre que gobernaba el inframundo con mano firme y una voluntad inquebrantable. Y esta noche, su atención estaba fija en la chica que no sabía que estaba siendo observada. Leora se movía entre mesas, ofreciendo bebidas con una sonrisa educada, ajena a los ojos siguiendo cada uno de sus pasos. Ella se metió un mechón suelto de pelo detrás de su oreja, ajustó su bandeja y continuó trabajando. Sus movimientos eran simples, ordinarios, poco destacables, pero para Cassian eran todo menos eso. Él la había notado semanas atrás, primero por accidente, luego por curiosidad, luego por algo mucho más peligroso. Ella era diferente de las otras, no ruidosa, no coqueta, no tratando de llamar la atención de nadie. Ella se movía como alguien que quería desaparecer, y eso solo la hacía destacar en un lugar donde todos estaban desesperados por ser vistos. Él no sabía su nombre, él no sabía su historia, pero él sabía una cosa con absoluta certeza. Ella no pertenecía a su mundo. Y sin embargo, ella estaba aquí caminando por su territorio, respirando su aire, ajena a que ella ya se había convertido en parte de algo de lo que nunca podría escapar. Leora se detuvo en una mesa de altas apuestas, ofreciendo bebidas a los jugadores.
Un hombre le rozó el brazo mientras ella se inclinaba hacia adelante, su toque permaneciendo un momento demasiado tiempo. Ella se tensó, pero forzó una sonrisa educada. Ella había aprendido a no reaccionar. Reaccionar solo empeoraba las cosas. La mandíbula de Cassian se tensó. Él no se movió, no habló, no reveló la tormenta que parpadeaba detrás de sus ojos. Pero el guardia de pie junto a él se movió incómodo, sintiendo el cambio en el aire. La voz de Cassian era baja, controlada, casi silenciosa. Una única orden. El guardia asintió y desapareció entre la multitud. Leora no vio al hombre que la había tocado ser escoltado minutos después. Ella no vio la amenaza silenciosa entregada en un pasillo trasero. Ella no vio la forma en que la mirada de Cassian la seguía con una intensidad posesiva que él aún no entendía. Ella solo sintió una extraña pesadez a sentarse sobre ella, como si el aire hubiera cambiado sin previo aviso. Ella se lo quitó de encima. Ella tenía trabajo que hacer. Horas pasaron. El casino se vació. El ruido se suavizó. La noche se hizo más vieja. Los pies de Leora dolían, sus hombros tensos de llevar bandejas. Pero ella siguió moviéndose. Ella siempre siguió moviéndose hasta que no lo hizo. Cerca del final de su turno, ella entró en un pasillo más tranquilo detrás del piso principal, un atajo que usaba cada noche. El pasillo estaba tenue, bordeado con almacenes y puertas de personal. Usualmente estaba vacío. Esta noche no lo estaba. Un hombre estaba a mitad del pasillo, apoyado contra la pared. Su postura era casual, pero sus ojos eran agudos, depredadores. Leora disminuyó la velocidad, sus instintos hormigueando. Ella no lo reconoció. Él no era personal. Él no era un huésped. Él no pertenecía aquí. Él se apartó de la pared y dio un paso hacia ella. Leora se congeló. El aire cambió. Una sombra se movió detrás de ella. Ella no escuchó pasos, no sintió una presencia, pero de repente el pasillo se sintió más pequeño, el aire más espeso, el peligro más agudo. Cassian Moretti entró en el pasillo. Él no habló, él no lo necesitaba. El hombre que se había estado acercando a Leora se tensó, su confianza evaporándose bajo la fría e inquebrantable mirada de Cassian. La tensión en el pasillo se tensó como un alambre estirado. Leora no entendía lo que estaba pasando. Ella no entendía por qué el extraño retrocedió. Ella no entendía por qué la presencia de Cassian se sentía como una amenaza y un escudo. Ella solo entendía una cosa. Este era el momento en que todo cambió. El momento en que ella entró sin saberlo, sin quererlo, en un mundo del que nunca podría salir. El momento en que el jefe de la mafia se obsesionó, el pasillo quedó en silencio. No el silencio suave, ordinario de un pasillo vacío, sino una quietud pesada, sofocante, que presionaba contra las paredes y robaba. El aire de los pulmones de Leora, el extraño que se había estado acercando a ella, se congeló a mitad de un paso, su confianza disolviéndose bajo el peso de la presencia detrás de ella. Cassian Moretti no habló. Él no lo necesitaba. Su llegada cambió la atmósfera como una tormenta que se acercaba. Silenciosa, oscura, inevitable. Las tenues luces de arriba proyectaban largas sombras por el suelo, extendiéndose hacia él como si incluso la oscuridad reconociera a su maestro. Leora no se dio la vuelta. Ella no podía. Su cuerpo permaneció inmóvil, su respiración superficial, su pulso latiendo en sus oídos. Ella no sabía quién era el hombre detrás de ella. No realmente. Ella lo había visto por el casino, siempre rodeado de guardias, siempre moviéndose con una autoridad tranquila que hacía que la gente se apartara sin preguntar. Ella sabía que él era importante,
poderoso, intocable. Pero ella no sabía que él era esto. El extraño dio un paso hacia atrás, luego otro. Su bravuconería se evaporó, reemplazada por una tensión nerviosa que retorció sus rasgos. Él murmuró algo entre dientes, algo agudo, algo temeroso, y luego él se dio la vuelta y desapareció por el pasillo, sus pasos resonando en retirada. Solo entonces Leora respiró. El aire se sentía diferente ahora, más espeso, cargado, como si las paredes mismas estuvieran esperando que algo sucediera. Ella tragó con dificultad, sus dedos apretándose alrededor del borde de su bandeja. Ella quería moverse, ella quería irse, ella quería fingir que nada de esto había pasado, pero sus pies se negaron a obedecer. Cassian se acercó. Su presencia llenó el pasillo, no ruidoso ni agresivo, sino absoluto. Él se movía con una confianza tranquila que no necesitaba ser anunciada. El aire cambió a su alrededor, doblegándose a su voluntad, llevando el tenue aroma de colonia cara y algo más oscuro debajo, algo peligroso, algo embriagador. Leora lo sintió antes de verlo, la calidez de su proximidad, el peso de su atención, la atracción silenciosa de un hombre que no miraba a la gente. Él los evaluaba. Ella se giró lentamente. Cassian estaba a solo unos pocos pies de distancia, su expresión ilegible, su mirada fija en ella con una intensidad que hizo que su respiración se cortara. Sus ojos eran oscuros, agudos e imposiblemente enfocados, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, cada respiración que ella tomaba, cada temblor que ella intentaba ocultar. Él no habló, él no lo necesitaba. Su silencio decía suficiente. Leora bajó la mirada, insegura de qué hacer, insegura de qué quería, insegura de por qué estaba él siquiera aquí. Ella se sintió expuesta bajo su mirada, como si él pudiera ver a través de ella, más allá del uniforme, más allá de la sonrisa educada, más allá de la chica tranquila que se esforzaba tanto por mezclarse con el fondo. Ella se sintió vista, verdaderamente vista, y no sabía si huir o quedarse quieta. La mirada de Cassian se desvió hacia la bandeja en sus manos. Sus dedos temblaron ligeramente, delatando sus nervios. Su mandíbula se tensó, no con ira, sino con algo más agudo, algo protector, algo posesivo que él aún no entendía. Él dio otro paso hacia ella. La respiración de Leora se entrecortó. Él no la tocó. Él no habló. Él simplemente se quedó lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Lo suficientemente cerca como para que el mundo fuera del pasillo se desvaneciera en la nada. Por un momento, el tiempo contuvo su aliento. Luego él se giró y se alejó. Ninguna explicación, ninguna advertencia, ningún reconocimiento del peligro en el que ella acababa de estar. Pero algo había cambiado. Leora lo sintió en el aire que él dejó atrás. Pesado, eléctrico, persistente como una huella dactilar presionada contra su piel. Ella no sabía lo que significaba. Ella no sabía por qué él había intervenido. Ella no sabía por qué él la había mirado así. Pero Cassian lo sabía. Él sintió el cambio en el momento en que entró en el pasillo. En el momento en que la vio de pie allí, pequeña, tensa, ajena al peligro detrás de ella, en el momento en que el extraño dio un paso hacia ella, algo dentro de él se rompió. No violentamente, no ruidosamente, sino decisivamente. Él había pasado años dominando el control de su imperio, de sus hombres, de sí mismo. Él no permitía distracciones. Él no permitía apegos. Él no permitía nada que pudiera ser usado en su contra.
Pero la chica en el pasillo se había deslizado más allá de cada barrera que él había construido. Él no sabía su nombre. Él no sabía su historia. Él no sabía por qué ella se movía como alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio. Pero él sabía una cosa. Ella era su problema ahora. No porque ella hubiera hecho algo mal. No porque ella hubiera visto algo que no debería. No porque ella representara una amenaza, sino porque ella existía, porque ella respiraba en su mundo, porque ella caminaba por su territorio con pasos suaves y ojos bajos, porque ella no intentó llamar su atención, y eso solo lo hizo incapaz de apartar la vista. Cassian regresó al entresuelo, pero su enfoque nunca regresó al piso del casino. Su mirada la siguió desde arriba, rastreando sus movimientos con una precisión que rozaba la obsesión. Él observó la forma en que ella se metía el pelo detrás de su oreja, la forma en que ella evitaba el contacto visual, la forma en que se encogía cuando alguien se acercaba demasiado, la forma en que se comportaba como alguien que había aprendido a ser pequeña. A él no le gustó. A él no le gustó la idea de que cualquiera la tocara. A él no le gustó la idea de que cualquiera la mirara. A él no le gustó la idea de que ella caminara por su mundo desprotegida. Él no entendía por qué. Todavía no. Pero lo haría. Porque la obsesión no comienza con una declaración. Comienza con un momento. Un único momento que se entierra bajo la piel y se niega a irse. Y esta noche, en un pasillo tenue detrás del piso del casino, Cassian Moretti había encontrado su momento. Leora Hale no tenía idea, pero ella acababa de convertirse en el centro de una tormenta de la que nunca podría escapar. La noche siguiente se sintió diferente. Leora no podía explicar por qué. Nada había cambiado en su rutina. Ella llegó al Palacio de Obsidiana a su hora habitual, se ató su delantal y entró en el piso del casino con la misma tranquila determinación que llevaba en cada turno. Las luces eran igual de brillantes, el ruido igual de abrumador, los rostros igual de borrosos. Y sin embargo algo persistía en el aire, algo que ella no podía nombrar. Ella trató de quitárselo, pero el recuerdo del pasillo se aferró a ella como una sombra. La mirada depredadora del extraño, el cambio repentino en el aire, la llegada silenciosa del hombre que gobernaba este lugar como un reino, tallado en la oscuridad. Cassian Moretti, ella no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, ella veía la forma en que él la había mirado. Aguda, enfocada, inquebrantable, no cruel, no amable, algo más completamente, algo que hacía que su pecho se tensara y su respiración se cortara. Ella se dijo a sí misma que no importaba. Él no la conocía, él no se preocupaba por ella, él simplemente había estado en el lugar correcto en el momento correcto. Pero en el fondo, ella sabía que eso no era cierto. Cassian Moretti no aparecía en ninguna parte por accidente. Ella se movía por el casino, ofreciendo bebidas, evitando el contacto visual, tratando de fingir que el mundo no se había movido bajo sus pies. Pero la sensación la siguió. Un hilo invisible tirando de su conciencia, arrastrando su atención hacia el entresuelo de arriba. Ella no miró hacia arriba. Ella no tenía que hacerlo. Ella lo sintió. Cassian estaba en el mismo lugar que la noche anterior, vigilando el piso del casino como un centinela silencioso. Su postura era relajada, pero su mirada era todo menos eso. Él observaba la habitación con la precisión de un hombre que no se perdía nada. Pero esta noche, él no estaba observando la habitación. Él la estaba observando a ella. Leora sintió el peso de su atención mucho antes de atreverse a mirar hacia arriba. Se presionó contra su piel, cálido y pesado, como una mano descansando entre sus omóplatos. Ella trató de ignorarlo, trató de concentrarse en su trabajo,
Trató de fingir que no estaba siendo observada por el hombre más peligroso del edificio, pero sus manos temblaron. Sus pasos vacilaron, su respiración se volvió demasiado superficial. Ella no entendía por qué él la estaba observando. Ella no entendía lo que él quería. Ella no entendía por qué el aire se sentía cargado cada vez que ella pasaba bajo su línea de visión. Ella solo entendía una cosa. Ella ya no era invisible, y eso la aterrorizaba. Cassian no se movió de su lugar en el entresuelo. Él estaba con una mano apoyada en la barandilla, su mirada fija en la chica que sin saberlo se había deslizado bajo su piel. Él observó la forma en que ella se movía, tranquila, cuidadosa, casi frágil. Él observó la forma en que ella evitaba la atención, encogiéndose en el fondo, como si creyera que no merecía ocupar espacio. Él lo odiaba. Él odiaba la forma en que se encogía cuando alguien se acercaba demasiado. Él odiaba la forma en que bajaba la mirada cuando le hablaban. Él odiaba la forma en que se comportaba como alguien que esperaba que el mundo la lastimara. Él no sabía por qué le molestaba. Él no sabía por qué le importaba. Él no sabía por qué no podía apartar la vista. Pero él sabía una cosa. Ella estaba en peligro. No por nada que ella hubiera hecho, no porque ella hubiera visto algo que no debería, no porque ella estuviera involucrada en su mundo, sino porque ella existía en él, y su mundo no era amable con los inocentes. La mandíbula de Cassian se tensó mientras observaba a un grupo de hombres en una mesa cercana mirar en su dirección. Sus ojos se demoraron demasiado. Sus sonrisas eran demasiado afiladas, su interés demasiado obvio. A él no le gustó, a él no le gustó que la miraran, a él no le gustó que la notaran, a él no le gustó la idea de que alguien más viera lo que él veía. Él hizo una señal a uno de sus guardias, una orden silenciosa, un gesto sutil, una advertencia entregada sin palabras. Los hombres de la mesa fueron abordados momentos después. Sus expresiones cambiaron. Confusión, irritación, luego miedo. Dejaron el casino poco después, su bravuconería despojada por una amenaza que no entendían completamente. Leora no lo notó, pero Cassian sí, y él no había terminado. Más tarde esa noche, Leora entró de nuevo en el pasillo del personal. El pasillo estaba tranquilo, tenuemente iluminado, el zumbido del casino desvaneciéndose detrás de ella. Ella exhaló lentamente, aliviada de estar lejos del ruido, ajena a que el peligro la había seguido a este espacio una vez antes. Ella no esperaba que hubiera nadie aquí, pero alguien estaba. Un hombre estaba cerca del final del pasillo, apoyado contra la pared con una postura casual que no coincidía con la agudeza en sus ojos. Él no era el mismo hombre de la noche anterior. Este era más joven, más limpio, vestido como un invitado en lugar de una amenaza. Pero algo en él se sentía mal. Él se enderezó cuando la vio. Leora se congeló. Su pulso se aceleró. Su respiración se cortó. Sus instintos gritaron. El hombre dio un paso hacia ella, luego otro. Los dedos de Leora se apretaron alrededor de su bandeja. Ella no sabía qué hacer. Ella no sabía quién era él. Ella no sabía por qué él estaba aquí. Pero ella sabía que no estaba segura. El hombre abrió la boca para hablar y se detuvo. Sus ojos cambiaron. Su postura se tensó. Su confianza se evaporó. Leora no entendió por qué. No hasta que ella lo sintió. Ese mismo cambio en el aire, esa misma pesada quietud, esa misma presencia detrás de ella. Cassian Moretti entró en el pasillo. Él no miró a Leora. Él no miró al hombre. Él simplemente existió y el mundo se ajustó a su alrededor. El hombre retrocedió instantáneamente, murmurando una disculpa que no iba dirigida a ella.
Él desapareció por el pasillo, sus pasos rápidos, su miedo palpable. Leora se quedó congelada, su respiración temblaba. Cassian no habló. Él no lo necesitaba. Su presencia era la advertencia. Una advertencia que ella no entendía. Una advertencia que ella no sabía que estaba destinada a ella. Una advertencia que marcó el comienzo de algo de lo que nunca podría escapar. Cassian la observó por un largo momento, silencioso, ilegible, inquebrantable. Luego él se giró y se alejó, dejándola con una verdad que ella aún no comprendía. Él no estaba protegiendo el casino, él la estaba protegiendo a ella, y él no iba a parar. Los siguientes días se desarrollaron con un ritmo extraño e inquietante. Leora se movía por el palacio de obsidiana como siempre lo había hecho, silenciosa, cuidadosa, invisible. Pero el mundo a su alrededor ya no se comportaba igual. El casino se sentía diferente. El aire se sentía diferente. Las sombras se sentían diferentes. Y aunque ella trató de ignorarlo, ella podía sentir ojos sobre ella. No las miradas hambrientas y persistentes de los jugadores, no las miradas casuales de los compañeros de trabajo, algo más pesado, algo vigilante. Ella no sabía que eran los hombres de Cassian. Ella no sabía que él los había asignado a ella. Ella no sabía que estaba siendo protegida o monitoreada. Ella solo sabía que el mundo que una vez navegaba con tranquila, la certeza ahora se sentía impredecible, como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido sin previo aviso. En la cuarta noche, el turno comenzó como cualquier otro. Leora fichó, se ató su delantal y entró en el piso del casino. Las luces brillaron a través del mármol. La música pulsó a través de los altavoces y la multitud zumbó con energía inquieta. Pero algo estaba mal. Ella lo sintió en el momento en que entró en la habitación. Una tensión en el aire, una pesadez en su pecho, un cosquilleo en la nuca. Ella se lo quitó de encima y comenzó sus rondas, ofreciendo bebidas con una sonrisa educada, evitando el contacto visual, manteniendo la cabeza baja, pero la sensación la siguió, persistente, inquietante, imposible de ignorar. Ella no sabía que Cassian la estaba observando desde arriba. Él estaba en el entresuelo, su postura relajada, su expresión ilegible, pero su mirada fija en ella con una intensidad inquebrantable. Él observó la forma en que ella se movía, la forma en que dudaba, la forma en que sus hombros se tensaban como si sintiera un peligro que no podía nombrar. Él vio lo que ella no veía. Un hombre en el bar observándola, siguiéndola, esperando. Cassian lo reconoció al instante. Un prestamista, un parásito, un hombre que se aprovechaba de los vulnerables. Él no pertenecía aquí, ni en el casino de Cassian, ni cerca de Leora. La mandíbula de Cassian se tensó. A él no le gustó la forma en que los ojos del hombre la seguían. A él no le gustó la forma en que se inclinaba hacia adelante cuando ella pasaba. A él no le gustó la forma en que sonreía, afilada, depredadora, calculadora. A él no le gustó nada de eso. Él hizo una señal a uno de sus guardias. Una orden silenciosa, un gesto sutil, una advertencia entregada sin palabras. Pero el hombre no se fue. Él se quedó. Él observó. Él esperó. La paciencia de Cassian se agotó. Leora se acercó al bar con su bandeja, ajena al peligro, sentada a solo unos pocos pies de distancia. Ella ofreció bebidas a un grupo de invitados, su voz suave, su sonrisa educada. Ella no notó al hombre observándola. Ella no notó la forma en que él se inclinó más cerca. Ella no notó la forma en que su mirada se deslizó sobre ella como una mano.
Pero Cassian notó que él se movió antes de darse cuenta de que se estaba moviendo por las escaleras, a través del piso del casino, a través de la multitud que se apartó instintivamente a su paso. Él no se apresuró, él no habló, él no reveló la tormenta que se gestaba bajo su exterior tranquilo. Él simplemente caminó hacia ella. Leora no lo vio hasta que estuvo cerca, demasiado cerca. Ella se giró, sobresaltada por el cambio repentino en el aire, y casi dejó caer su bandeja cuando lo vio de pie allí. Cassian Moretti, el hombre que había aparecido en el pasillo, el hombre que la había observado desde arriba, el hombre cuya presencia hacía que el mundo se sintiera más pequeño. Él no la miró a ella. Él miró al hombre del bar. El prestamista se tensó bajo la mirada de Cassian. Su confianza se evaporó. Su sonrisa se desvaneció. Su postura se enderezó como si fuera tirado por un hilo invisible. Cassian no habló. Él no lo necesitaba. Su silencio era una cuchilla. El hombre tragó con dificultad, murmuró una disculpa que no iba dirigida a Leora, y se puso de pie abruptamente. Él dejó el bar sin mirar atrás, desapareciendo entre la multitud con la urgencia de alguien que huía de un depredador. Leora parpadeó, confundida. Ella no entendía lo que acababa de pasar. Ella no entendía por qué el hombre se había ido. Ella no entendía por qué Cassian estaba aquí. Ella solo entendía una cosa. Él había interferido. Por ella Cassian finalmente la miró. Su mirada recorrió su rostro, deteniéndose por un momento en el tenue temblor de sus manos. Su expresión no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos, algo afilado, algo posesivo, algo para lo que ella no tenía nombre. Él no habló, él no lo necesitaba. Su presencia decía suficiente. Luego él se giró y se alejó, dejándola de pie allí, sin aliento, conmocionada y más confundida que nunca. Leora trató de volver a su trabajo, pero su mente no se calmaba. Ella revivió el momento una y otra vez, tratando de darle sentido. ¿Por qué había intervenido? ¿Por qué había ahuyentado al hombre? ¿Por qué la había mirado así? Ella no entendía. Pero Cassian sí. Él regresó al entresuelo, su expresión tranquila, pero sus pensamientos todo lo contrario. Él la observó moverse por el casino, observó la forma en que ella trató de estabilizarse, observó la forma en que evitaba mirarlo en su dirección. A él no le gustó que ella estuviera conmocionada. A él no le gustó que ella hubiera sido observada. A él no le gustó que ella hubiera sido abordada. A él no le gustó nada de eso. Él había interferido una vez. Él lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo porque algo se había movido dentro de él. Algo que no podía ignorar. Algo que no podía controlar. Algo que no quería controlar. Leora Hale había entrado en su mundo silenciosamente, pero ella había despertado algo ruidoso dentro de él, algo peligroso, algo posesivo, algo obsesivo, y esto era solo el principio. La noche en que finalmente se acercó a ella no comenzó con peligro. Comenzó con quietud, una quietud extraña, antinatural, que se asentó sobre el palacio de obsidiana como un velo. El casino estaba lleno, concurrido, ruidoso, vivo, pero debajo del ruido algo se sentía amortiguado, como si el mundo contuviera la respiración. Leora lo sintió en el momento en que pisó el suelo. Ella se movió por la habitación con sus usuales pasos suaves, la bandeja equilibrada en sus manos, ojos bajos. Pero esta noche, cada sonido se sentía distante, cada luz se sentía más tenue, cada respiración se sentía más pesada. Ella no sabía por qué. Ella no sabía que Cassian Moretti había tomado una decisión. Esta noche,
Él ya no observaría desde lejos. Esta noche, él ya no interferiría desde las sombras. Esta noche, él entraría en su mundo, y una vez que lo hiciera, nada volvería a ser lo mismo. Leora se acercó a una mesa de altas apuestas, ofreciendo bebidas con una sonrisa educada. Los jugadores apenas la miraron. Ella lo prefería así. Le gustaba ser invisible. Hacía que el mundo fuera más fácil de sobrevivir. Pero esta noche, ella no era invisible. Ella lo sintió antes de verlo. Un cambio en el aire, una calidez en su espalda, una presencia que la envolvió como una sombra. Ella se giró. Cassian Moretti estaba a solo unos pocos pies de distancia. Él no estaba rodeado de guardias. Él no estaba flanqueado por sus hombres. Él no estaba observando desde arriba. Él estaba aquí frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Leora se congeló. Cassian no habló. Él simplemente la miró. Realmente la miró con una intensidad que hizo que su respiración se cortara. Sus ojos eran oscuros, afilados, imposiblemente enfocados, como si estuviera memorizando su rostro, su respiración, su existencia. Él no se movió, él no parpadeó, él no apartó la vista. Leora bajó la mirada instintivamente, sus dedos apretándose alrededor de la bandeja. Ella no sabía qué hacer. Ella no sabía por qué estaba él aquí. Ella no sabía por qué la miraba así. Ella solo sabía una cosa. Esto no era normal. Cassian Moretti no se acercaba a la gente. La gente se acercaba a él. La gente le temía. La gente le obedecía. Pero esta noche, él había cruzado la habitación por ella. Él se acercó. No lo suficiente como para tocarla. No lo suficiente como para asustarla. Solo lo suficiente como para hacer que el mundo se encogiera a su alrededor. La respiración de Leora tembló. La voz de Cassian, cuando finalmente llegó, fue baja y suave, lo suficientemente tranquila como para que solo ella pudiera oírla. No deberías caminar sola en los pasillos traseros. Leora parpadeó. Ella no esperaba que él hablara. Ella no esperaba que él supiera. Ella no esperaba que él se preocupara. Yo no estaba. Su voz se quebró. Ella tragó. No quise causar ningún problema. La expresión de Cassian no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos. Algo agudo, algo oscuro, algo que ella no podía nombrar. No lo hiciste, dijo él. Su tono era tranquilo, controlado, pero debajo algo burbujeaba. No lo harás, añadió. Leora no entendía lo que él quería decir. Ella no entendía por qué él estaba diciendo esto. Ella no entendía por qué su presencia se sentía como una advertencia y un escudo. Ella solo entendía que él estaba demasiado cerca, demasiado intenso, demasiado concentrado en ella. Ella dio un pequeño paso hacia atrás. Cassian lo notó. Su mirada se desvió al movimiento, luego volvió a su rostro. Él no se movió hacia adelante. Él no cerró la distancia de nuevo, pero el aire entre ellos se sentía cargado, pesado, vivo. ¿Me tienes miedo?, preguntó él en voz baja. La respiración de Leora se entrecortó. Ella no sabía cómo responder. Ella no sabía lo que él quería oír. Ella no sabía cuál era la verdad. Ella no le tenía miedo. No exactamente. No de la manera en que debería. Ella tenía miedo de la forma en que él la hacía sentir. Miedo de la forma en que él la miraba. Miedo de la forma en que el mundo cambiaba cuando él estaba cerca. Yo no. Su voz vaciló. No sé. Cassian la estudió por un largo momento. Luego él dijo algo que ella no esperaba. Deberías tenerlo. Su corazón se detuvo. No por las palabras, sino por la forma en que él las dijo.
no como una amenaza, no como una advertencia, sino como una verdad que él odiaba, una verdad que él no podía cambiar, una verdad que él no quería que fuera real. Él tomó una respiración lenta, como si estudiara algo dentro de sí mismo. No perteneces a lugares donde hombres como esos pueden alcanzarte, dijo él. Leora frunció el ceño. ¿Hombres como quiénes? La mandíbula de Cassian se tensó. Él no respondió. Él no lo necesitaba. Ella recordó el pasillo, el extraño, el hombre del bar, la forma en que se habían echado hacia atrás cuando Cassian apareció. Su pecho se tensó. Ya no tienes que preocuparte por ellos, dijo él. La respiración de Leora tembló. ¿Por qué? La mirada de Cassian se fijó en la suya. Porque no lo permitiré. Él no dijo las palabras en voz alta, pero ella las sintió en el aire, en su mirada, en la forma en que él se interpuso entre ella y el mundo. Él dio un paso hacia atrás, no muy lejos, solo lo suficiente para darle espacio, solo lo suficiente para dejarla respirar de nuevo. Pero sus ojos nunca la dejaron. Vuelve al trabajo, dijo él suavemente. No era una orden, no era una petición. Era algo más, algo protector, algo peligroso, algo posesivo. Leora asintió lentamente, insegura de qué más hacer. Ella se giró para irse, pero sintió su mirada seguirla. Cada paso, cada respiración, cada momento, Cassian Moretti finalmente se le había acercado. Y ahora que lo había hecho, él no iba a dejarla volver a las sombras. Ni esta noche, ni nunca. El mundo no se derrumbó de repente. Se movió silenciosamente. Una pequeña fractura a la vez. Leora no notó la primera grieta hasta la noche. Ella se quedó tarde para terminar su turno. El casino se había vaciado. Las luces se atenuaron. La música se suavizó a un bajo zumbido. Ella se movió por el espacio tranquilo, con pasos cansados, recogiendo vasos y limpiando mesas, agradecida por el silencio después de horas de ruido. Ella no sabía que no estaba sola. Ella no sabía que estaba siendo observada. Ella no sabía que esta noche, ella vería algo que cambiaría todo. El pasillo del personal estaba más oscuro de lo habitual. Una de las bombillas del techo parpadeaba débilmente. Leora entró, frotándose los brazos contra el frío repentino. Ella había caminado por este pasillo 100 veces. Era familiar, seguro, predecible. Pero esta noche se sentía diferente. Ella escuchó voces, bajas, agudas, urgentes. Ella se congeló. El sonido venía de detrás de una puerta parcialmente cerrada cerca del final del pasillo. Ella reconoció la habitación. Se suponía que era un armario de almacenamiento. Nadie lo usaba. Nadie debería haber estado dentro, pero alguien estaba. Leora dudó, dividida entre la curiosidad y el miedo. Ella debería irse. Ella debería ocuparse de sus propios asuntos. Ella debería fingir que no había oído nada. Pero las voces se hicieron más fuertes. Ella dio un paso más cerca. Solo uno. Solo lo suficiente para oír. Él está perdiendo la paciencia. Un hombre siseó. No podemos seguir demorando. Una segunda voz respondió. Tranquila, fría, controlada. Si él quiere empezar una guerra, puede venir él mismo aquí. La respiración de Leora se cortó. Ella conocía esa voz. Ella la había oído solo una vez, pero se había grabado en su memoria como una cuchilla. Cassian Moretti. Su corazón latía con fuerza. Ella no debería estar aquí. Ella no debería estar escuchando. Ella ni siquiera debería saber que esta conversación existía. Pero ella no podía moverse. Ella no podía respirar. Ella no podía dejar de escuchar. El primer hombre habló de nuevo,
su tono tenso. Sus hombres ya están vigilando el casino. Están esperando una oportunidad. No la obtendrán, respondió Cassian. ¿Y la chica? La sangre de Leora se volvió hielo. Chica, estaban hablando de alguien importante, alguien atrapado en medio de algo peligroso. Alguien. La voz de Cassian cortó el aire como una cuchilla. Ella no debe ser tocada. La respiración de Leora tembló. Ella retrocedió instintivamente, su talón rozando la pared. El tenue sonido resonó por el pasillo como un disparo. Las voces se detuvieron. Silencio. Pesado. Agudo. Absoluto. El corazón de Leora martilleó contra sus costillas. Ella no se movió. Ella no respiró. Ella no se atrevió. Luego ella escuchó pasos, lentos, medidos, acercándose. La puerta se abrió. Cassian entró en el pasillo. Él no parecía sorprendido de verla. Él no parecía confundido. Él no parecía enojado. Él parecía inevitable, como si hubiera sabido que este momento llegaría, como si lo hubiera estado esperando. La respiración de Leora se cortó. Ella dio un paso hacia atrás, pero la pared detrás de ella detuvo su retirada. La mirada de Cassian recorrió su rostro, deteniéndose en el miedo que ella no podía ocultar. Él no habló. Él no lo necesitaba. Su presencia llenó el pasillo, cálida y pesada, envolviéndola como una sombra. Ella no podía escapar. Leora. Su nombre. Él dijo su nombre. Ella no sabía cómo lo sabía. Ella no sabía cuándo lo aprendió. Ella no sabía por qué oírlo en su voz hacía que sus rodillas se debilitaran. Ella tragó con dificultad. Yo no estaba escuchando. No quise. Lo hiciste. Su voz era tranquila, no acusadora, no enojada, solo certera. Y ahora sabes algo que no deberías. Su respiración tembló. No escuché nada importante. Cassian se acercó. Ella sintió el calor de él antes de sentir el peligro. Escuchaste suficiente. El pulso de Leora se aceleró. No diré nada, lo juro. Lo sé. Su voz era suave, demasiado suave. Suave de una manera que le tensó el pecho. Pero ese no es el problema. Ella no entendió. Cassian levantó una mano no para tocarla, sino para apoyarla contra la pared junto a su cabeza. El gesto no fue agresivo, no fue amenazante, pero la atrapó en su lugar. Su presencia cerrándose alrededor de ella como una jaula hecha de calor y sombras. El problema, dijo él en voz baja, es que ahora eres parte de algo que no entiendes. La respiración de Leora se entrecortó. ¿Qué? ¿Qué significa eso? La mirada de Cassian se fijó en la suya. Significa que estás en peligro. Su estómago se encogió. ¿De quién? De todos. Las palabras fueron suaves, honestas, aterradoras. Leora negó con la cabeza. Yo no hice nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque ahora existes en mi mundo. Su corazón se detuvo. La voz de Cassian bajó, oscura y firme. Y mi mundo no perdona la inocencia. Leora no sabía qué decir. No sabía qué pensar. No sabía cómo respirar. Ella había entrado en algo que no podía ver. Algo que no entendía. Algo que nunca había pedido. Cassian la observó, su expresión ilegible. No deberías haber estado aquí, dijo él suavemente. Lo sé, no deberías haber oído esa conversación. Lo sé, no deberías tener miedo. Ella lo miró, confundida. Pero lo tienes. Ella no respondió. Ella no lo necesitaba. La mandíbula de Cassian se tensó. No con ira, sino con algo más agudo, algo protector, algo posesivo. Él dio un paso hacia atrás.
No muy lejos, solo lo suficiente para dejarla respirar de nuevo. Ahora te irás a casa, dijo él. No era una sugerencia, no era una petición, era una decisión. Leora asintió lentamente. Cassian la observó alejarse. Él no la siguió. Él no la llamó. Él no la detuvo, pero su mirada permaneció en ella hasta que ella desapareció por la esquina. Porque esta noche, Leora Hale había entrado en un mundo que nunca supo que existía. Y Cassian Moretti sabía una cosa con absoluta certeza. Él no iba a dejarla salir de nuevo. Leora no recordaba haberse quedado dormida. Ella recordaba haber salido del casino. Ella recordaba el aire frío afuera. Ella recordaba la sensación de inquietud que se pegaba a su piel como estática. Pero después de eso nada. Oscuridad. Silencio. Una sensación de deriva como hundirse en aguas profundas. Cuando ella abrió los ojos, el mundo estaba mal. Ella no estaba en su apartamento. Ella no estaba en su cama. Ella no estaba en ningún lugar que reconociera. La habitación estaba tenue, iluminada solo por una sola lámpara en una mesa de madera. Las paredes eran de hormigón liso suavizado por una cálida iluminación. Una alfombra gruesa cubría el suelo. Una manta estaba extendida sobre sus piernas. El aire olía ligeramente a cedro y algo más oscuro, algo caro. Su respiración se cortó. Ella se sentó demasiado rápido. El mareo la invadió. Su corazón latía con fuerza, su pulso acelerado por la confusión y el miedo. ¿Dónde estaba ella? ¿Qué había pasado? ¿Por qué no podía recordar cómo llegó aquí? Sus manos temblaron mientras apartaba la manta. Ella balanceó sus piernas sobre el borde del sofá y se puso de pie inestable. La habitación estaba tranquila, demasiado tranquila. Sin ventanas, una puerta, una pequeña cocineta, un sofá, una mesa, una lámpara, una casa segura. Ella no sabía la palabra todavía, pero ella lo sentía. Un lugar destinado a esconder a alguien o mantener a alguien. Su pecho se tensó. Ella se movió hacia la puerta, sus pasos suaves, cautelosos. Ella alcanzó el pomo. Se giró antes de que ella lo tocara. La puerta se abrió. Cassian Moretti entró. Leora se congeló. Él llenó el umbral como una sombra hecha de calor y peligro. Su chaqueta de traje había desaparecido. Sus mangas enrolladas hasta sus antebrazos, revelando brazos fuertes y venosos. Su expresión era ilegible, pero sus ojos, oscuros, afilados, inquebrantables, se fijaron en ella con un enfoque que hizo que su respiración se detuviera. Él cerró la puerta detrás de él. El suave clic resonó por la habitación como un veredicto. Leora tragó con dificultad. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Cassian no respondió inmediatamente. Él la estudió, sus manos temblorosas, su postura inestable, el miedo que ella intentaba ocultar. «Estás a salvo», dijo él finalmente. A salvo, la palabra sonaba mal en su voz, demasiado pesada, demasiado vívida. Leora negó con la cabeza. «No entiendo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó?» Cassian se acercó, no amenazadoramente, no agresivamente, solo lo suficiente para que el aire se sintiera más cálido, más espeso, más difícil de respirar. «Te siguieron», dijo él. Su estómago se encogió. «¿Siguieron?» Él asintió una vez. «Por hombres a quienes no les importa quién eres, solo con quién estás conectada». «No estoy conectada con nadie», susurró ella. La mirada de Cassian se endureció. «Ahora lo estás». La respiración de Leora tembló. «No, no pedí esto. No hice nada. Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» «Porque te vieron conmigo». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Ella negó con la cabeza de nuevo, el pánico aumentando.
Eso no significa nada. Yo no. Yo no. Significa todo, dijo Cassian en voz baja. Él se acercó, cerrando la distancia entre ellos hasta que ella pudo sentir su calor, hasta que el mundo se encogió al espacio entre sus respiraciones. Entraste en una conversación que no deberías haber oído, dijo él. Fuiste abordada 2 veces por hombres que no deberían haber estado cerca de ti. Y anoche, alguien esperó fuera de tu edificio. La sangre de Leora se heló. Ella no había visto a nadie. Ella no había oído nada. Ella no había sabido. Cassian continuó, su voz baja, firme, controlada. Ellos no estaban allí por ti, no al principio. Ellos me estaban vigilando. Pero cuando entraste en el lugar equivocado en el momento equivocado, su mandíbula se tensó. Te notaron. Las rodillas de Leora se debilitaron. Ella se agarró a la parte trasera del sofá para estabilizarse. No entiendo por qué les importaría yo. Los ojos de Cassian se oscurecieron. Porque a mí me importa. La habitación quedó en silencio. Leora lo miró fijamente, sin aliento, aturdida, incapaz de procesar el peso de sus palabras. Él no apartó la vista. Él no se suavizó. Él no se retractó. Te convertiste en un objetivo en el momento en que se dieron cuenta de que no era indiferente a ti. Su corazón latía dolorosamente. No pedí eso, susurró ella. Lo sé. No quiero esto. Lo sé. Entonces déjame ir. La expresión de Cassian no cambió. No te vas. Su respiración se cortó. Cassian, te quedas aquí hasta que la amenaza se haya ido. No puedo. Puedes. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. La calma de un hombre que ya había tomado la decisión por ambos. El pecho de Leora se tensó. Esto es un secuestro. No, dijo él suavemente. Esto es protección. No pedí tu protección. No tenías que hacerlo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. No puedes simplemente sacarme de mi casa. No te saqué, dijo él. Te moví. Es lo mismo. No, dijo él de nuevo, acercándose. No lo es. Leora retrocedió hasta que sus piernas chocaron con el sofá. Cassian se detuvo solo cuando ella no tenía a dónde ir. Él no la tocó. Él no levantó la voz. Él no la amenazó. Él simplemente la miró con una intensidad tranquila que se sentía como la gravedad. Estás aquí porque estás más segura aquí que en cualquier otro lugar, dijo él, y porque no permitiré que te pase nada. La voz de Leora se quebró. Apenas me conoces. La mirada de Cassian se suavizó apenas. Sé suficiente. Ella no entendía lo que eso significaba. Ella no entendía por qué él estaba haciendo esto. Ella no entendía por qué sentía miedo y seguridad enredados en su presencia. Pero Cassian entendió. Él había cruzado una línea en el momento en que la trajo aquí. Una línea que nunca había cruzado por nadie. Y él no iba a regresar. Te quedarás aquí, dijo él en voz baja. ¿Conmigo? La respiración de Leora tembló. Ella no lo sabía aún. Pero esta casa segura no era solo protección. Era posesión. Y Cassian Moretti no tenía intención de dejarla ir. La casa segura estaba tranquila. Demasiado tranquila. Leora se sentó en el borde del sofá. Sus dedos se cerraron fuertemente alrededor de la manta extendida sobre sus piernas. Habían pasado horas desde que Cassian se fue, pero el eco de su presencia aún persistía en la habitación. Cálido, pesado, imposible de ignorar. Ella no sabía a dónde había ido. Ella no sabía cuándo regresaría. Ella no sabía qué estaba pasando fuera de estas paredes, pero ella lo sentía. Algo andaba mal, algo se acercaba. Algo ya había comenzado. Cassian no regresó hasta que el cielo exterior
Había cambiado de noche al más tenue indicio del amanecer. Leora no escuchó la puerta abrirse. Ella no escuchó sus pasos. Ella solo sintió que el aire cambiaba, el cambio sutil que siempre lo anunciaba antes de que él hablara. Ella miró hacia arriba. Cassian estaba en la puerta, las mangas de su camisa enrolladas, su mandíbula tensa, sus ojos más oscuros de lo que ella nunca los había visto. Él no estaba herido. Él no estaba sangrando, pero algo en él era diferente. Más duro, más frío, más afilado. La respiración de Leora se cortó. ¿Qué pasó? Cassian no respondió inmediatamente. Él cerró la puerta detrás de él. El suave clic resonó por la habitación como una advertencia. Él se acercó, ni rápido ni lento, solo lo suficiente para acelerar su pulso. Hubo un incidente, dijo él. El estómago de Leora se retorció. ¿Qué tipo de incidente? La mirada de Cassian se fijó en la suya, del tipo que inicia guerras. Su respiración tembló. ¿Por mi culpa? Él no apartó la vista. Sí. La palabra la golpeó como un puñetazo. Ella negó con la cabeza, el pánico aumentando. Yo no hice nada. Yo no. No tenías que hacerlo, dijo Cassian en voz baja. Él se movió más cerca, deteniéndose solo cuando estuvo directamente frente a ella. Su presencia la envolvió como una sombra, cálida y sofocante a la vez. Te vieron conmigo, dijo él. Te vieron irte conmigo. Te vieron desaparecer. El pulso de Leora se aceleró, pero eso no significa. Significa todo. Su voz era baja, controlada, pero debajo de ella oyó algo más, algo peligroso, algo furioso, algo protector. Creen que eres una ventaja, dijo él. Creen que eres importante para mí. Leora tragó con dificultad. ¿No soy solo un problema que estás tratando de arreglar? La mandíbula de Cassian se tensó. No. La palabra fue suave, demasiado suave. Suave de una manera que le tensó el pecho. No eres un problema, dijo él. Eres un objetivo. La respiración de Leora se cortó. Por tu culpa. Cassian no lo negó. Él se acercó, bajándose ligeramente para estar a la altura de sus ojos. Su mirada era firme, inquebrantable, imposiblemente intensa. Vinieron al casino esta noche, dijo él. No por mí, por ti. El corazón de Leora se detuvo. Ella sintió la habitación inclinarse, el aire enrareciéndose a su alrededor. ¿Por qué? La voz de Cassian bajó a un susurro, porque creen que tomarte me hará daño. Su respiración tembló, pero no lo haría. Apenas me conoces. La expresión de Cassian no cambió. Eso no es lo que ellos creen. Leora negó con la cabeza abrumada. Esto es una locura. No soy nadie. No soy parte de tu mundo. No pertenezco a nada de esto. La mirada de Cassian se suavizó apenas. Estás en ello ahora. Ella desvió la mirada, su pecho tensándose. No quiero estarlo, lo sé. Entonces déjame ir, no puedo. La voz de Leora se quebró. ¿Por qué no? Cassian no respondió inmediatamente. Él extendió la mano, no para tocarla, sino para apoyar su mano en la parte trasera del sofá junto a su hombro. El gesto no fue amenazante. No fue posesivo. Fue algo más. Algo que se sintió como una restricción. Porque no se detendrán, dijo él. No hasta que consigan lo que quieren. ¿Y qué quieren? La mandíbula de Cassian se tensó. ¿Tú? La palabra quedó suspendida en el aire como humo. La respiración de Leora tembló. ¿Por qué? Los ojos de Cassian se oscurecieron. Porque creen que me importas. Ella lo miró, su voz apenas un susurro. ¿Me importa? Silencio. Pesado, agudo, ineludible. Cassian no apartó la vista. Él no se suavizó.
Él no mintió. Sí, la habitación se quedó inmóvil. El corazón de Leora latía dolorosamente. Ella no sabía qué hacer con la palabra. Ella no sabía lo que significaba. Ella no sabía lo que cambiaba. Pero Cassian sí. Él se enderezó, su expresión endureciéndose de nuevo. Ellos hicieron su movimiento esta noche, dijo él, y ahora yo haré el mío. La respiración de Leora se cortó. ¿Qué significa eso? Significa que no tendrán otra oportunidad. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. La calma de un hombre que ya había decidido el resultado. Leora se puso de pie, sus piernas inestables. Cassian, ¿qué vas a hacer? Él la miró, realmente la miró, no como si fuera frágil, no como si fuera una carga, no como si fuera un error, sino como si ella fuera la razón por la que él estaba a punto de quemar el mundo. Lo que tengo que hacer, dijo él. Leora negó con la cabeza. No quiero que nadie salga herido por mi culpa. Cassian se acercó, su presencia envolviéndola como una tormenta. Ellos tomaron esa decisión, dijo él. No tú, ella tragó con dificultad. ¿Y tú? La voz de Cassian bajó a un susurro. Yo hice la mía en el momento en que te vi. Su respiración tembló. Él extendió la mano, no para tocarla, sino para cepillar un mechón de pelo detrás de su oreja sin hacer contacto, sus dedos flotando lo suficientemente cerca como para sentirse como un fantasma contra su piel. Quédate aquí, dijo él suavemente. No abras la puerta a nadie más que a mí. No salgas, no desaparezcas. La voz de Leora se quebró. ¿Y tú? Los ojos de Cassian se oscurecieron. Voy a terminar con esto. Él se giró hacia la puerta. El corazón de Leora se retorció. Cassian, él hizo una pausa. Pero él no miró hacia atrás. Estás a salvo aquí, dijo él. Me aseguraré de ello. Luego él se fue. La puerta se cerró detrás de él. Y la guerra comenzó. La noche era más fría de lo que debería haber sido. Leora paseó por el largo de la casa segura, sus pies descalzos rozando la alfombra, sus manos temblando sin importar cuán fuertemente las apretaba. Habían pasado horas desde que Cassian se fue, horas de silencio, horas de imaginar lo peor, horas de repetir sus últimas palabras en su mente. Voy a terminar con esto. Ella no sabía lo que eso significaba. Ella no sabía contra quién estaba luchando. Ella no sabía en qué se estaba metiendo. Pero ella sabía una cosa con absoluta certeza. Él no estaba seguro. Y ella odiaba que le importara. Ella odiaba que su pecho se tensara cada vez que pensaba en él. Ella odiaba que su respiración se cortara cuando lo imaginaba herido. Ella odiaba sentir que estaba atada a él por algo que no entendía. Ella odiaba no tener miedo por sí misma. Ella tenía miedo por él. El reloj de la pared pasó la medianoche, luego la 1, luego las 2. Todavía no había señales de él. Leora se sentó en el sofá, las rodillas pegadas al pecho, mirando la puerta como si pudiera desear que se abriera. Ella trató de distraerse. Ella trató de respirar. Ella trató de convencerse de que Cassian Moretti no era el tipo de hombre que podía ser derribado fácilmente. Pero el miedo no escuchaba a la razón. El miedo susurraba. El miedo imaginaba. El miedo convertía cada sombra en una amenaza. Ella se puso de pie abruptamente, incapaz de quedarse quieta más tiempo. Ella paseó de nuevo, su corazón latiendo fuerte en sus oídos. Ella no sabía lo que estaba esperando. Ella no sabía lo que haría si él no regresaba. Ella solo sabía que no podía quedarse aquí. No más, no mientras él estuviera ahí fuera, no mientras él pudiera estar. Un sonido cortó el silencio, un golpe suave y amortiguado. Leora se congeló.
Su respiración se cortó, su pulso se disparó, su cuerpo se enfrió. El sonido volvió a escucharse, no de la puerta, del pasillo de afuera. Ella se movió hacia la puerta, sus pasos lentos, cautelosos, silenciosos. Ella pegó su oído a la madera, su respiración temblaba. Otro sonido, más cerca esta vez, un gemido bajo. Su corazón se detuvo. Ella siguió el sonido, su pulso latiendo en sus oídos. Ella dobló la esquina y lo vio. Cassian de rodillas, una mano apoyada contra la pared, sangre goteando de su antebrazo, su respiración agitada, irregular, dolorosa. La respiración de Leora se quebró. Cassian, él levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de ella, oscuros, desenfocados, pero aún lo suficientemente agudos como para reconocerla. Adentro, dijo él, con voz ronca. Ella se deslizó bajo su brazo, guiándolo adentro con más fuerza de la que sabía que tenía. Él se apoyó pesadamente en ella, su peso cálido y sólido, su aliento caliente contra su cuello. Ella lo bajó al sofá, sus manos temblorosas mientras ella se alejaba. Cassian exhaló bruscamente, su mandíbula apretada contra el dolor. Leora se arrodilló a su lado. ¿Qué pasó? Él no respondió inmediatamente. Él no tenía que hacerlo. Ella lo vio ahora. La sangre que se filtraba a través de su camisa, los moretones que se formaban a lo largo de sus costillas, el corte sobre su ceja. Él no estaba muriendo, pero él no estaba bien. Ella tragó con dificultad, forzando su pánico hacia abajo. Déjame ver. La mano de Cassian salió disparada, agarrando su muñeca. No fuerte, pero lo suficientemente firme como para detenerla. Estoy bien. Estás sangrando. No es nada. No es nada. Sus ojos se fijaron en los de ella. Algo parpadeó allí, algo terco, algo protector, algo que se negaba a dejarla preocuparse. Pero ella ya estaba preocupada. Ella liberó su muñeca suavemente. Déjame ayudarte. Cassian no se movió. Él no estuvo de acuerdo. Él no se negó. Él simplemente la observó. Leora alcanzó el dobladillo de su camisa, levantándola con cuidado. Él inhaló bruscamente, no por dolor, sino por el shock de su toque. Ella ignoró el calor que subió a sus mejillas y se concentró en la herida. Una profunda herida a lo largo de su costado. No fatal, pero mala. Ella cogió el botiquín de primeros auxilios del estante, sus manos moviéndose con sorprendente firmeza. Ella limpió la herida, sus dedos rozando su piel, su respiración entrecortada cada vez que él se encogía. Cassian la observó todo el tiempo, silencioso, todavía inquebrantable, como si no pudiera creer que ella estuviera allí, como si no pudiera creer que ella lo estuviera tocando, como si no pudiera creer que a ella le importara. Cuando ella terminó, se sentó sobre sus talones, su respiración temblaba. Necesitas puntos. He tenido cosas peores. Ese no es el punto. Su mirada se suavizó apenas. No deberías estar haciendo esto. No deberías estar sangrando en un sofá. Una leve sonrisa dolorida tiró de la comisura de su boca. Leora no le devolvió la sonrisa. Cassian, ¿qué pasó? Él apoyó la cabeza en el sofá, exhalando lentamente. Ellos hicieron su movimiento, dijo él, y yo hice el mío. Ella tragó con dificultad. ¿Ganaste? Sus ojos se abrieron oscuros y firmes. Esto no es un juego, Leora. Lo sé, pero sí, dijo él en voz baja. Gané. Ella exhaló temblorosamente, pero no sin costo. Cassian no lo negó. Él la miró. Realmente la miró con una intensidad que le tensó el pecho.
No deberías haber abierto la puerta, dijo él. Te escuché caer. Deberías haberte quedado dentro. No pude. Su mandíbula se tensó. No entiendes lo que podría haber pasado. No me importa. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Cassian se congeló. La respiración de Leora se cortó. Ella no retiró las palabras. Ella no pudo porque eran verdad. No me importa lo que podría haber pasado, susurró ella. No iba a dejar que te desmayaras solo. Cassian la miró fijamente. Algo se movía detrás de sus ojos. Algo oscuro, algo feroz, algo que se sentía como una tormenta abriéndose. Él extendió la mano lentamente, su mano rozando su mejilla, no tocándola completamente, solo flotando lo suficientemente cerca como para sentirse como un susurro contra su piel. No deberías preocuparte, dijo él suavemente. Lo sé, pero lo haces. Ella no lo negó. La respiración de Cassian tembló. Y eso, dijo él en voz baja, es por lo que vendrán de nuevo. El corazón de Leora latía con fuerza. Entonces estaré lista. Los ojos de Cassian se oscurecieron. No deberías tener que estarlo, pero lo estoy. El silencio se asentó entre ellos, pesado, cálido, eléctrico. Cassian cerró los ojos por un momento, como si estabilizara algo dentro de sí mismo. Cuando los abrió de nuevo, la tormenta seguía allí. Pero también había algo más suave, algo peligroso, algo que se sentía como rendición. Me salvaste esta noche, dijo él. Leora negó con la cabeza. Caminaste por la puerta. No lo habría logrado sin ti. Su respiración se cortó. Cassian se recostó, el agotamiento tirando de él, pero su mirada nunca la dejó. No te vas a ir de esta casa segura, dijo él en voz baja. Ni ahora, ni nunca. Leora no discutió, porque por primera vez ella no estaba segura de querer hacerlo. La casa segura se sintió más pequeña a la mañana siguiente, no porque las paredes se hubieran movido, sino porque Cassian sí lo había hecho. Él no era el mismo hombre que había salido la noche anterior, controlado, compuesto, inquebrantable. El hombre que regresó era más silencioso, más duro, más peligroso de una manera que no venía de la violencia, sino del peso de algo que no podía contener. Leora lo observó desde el otro lado de la habitación. Él estaba sentado en el borde del sofá, la camisa deshechada, las vendas envueltas alrededor de sus costillas. La luz temprana se filtraba por la ventana estrecha, proyectando suaves sombras sobre su piel. Él parecía un hombre tallado en piedra, fuerte, inamovible. Pero había algo fracturado debajo de la superficie, algo que ella nunca había visto en él antes. Algo como agotamiento, no físico, emocional. Leora se acercó lentamente, insegura de si estaba inmiscuyéndose en algo que no debía ver. Cassian, dijo ella suavemente. Él no levantó la vista. Ella se sentó a su lado, dejando una distancia cuidadosa entre ellos. El silencio se extendió pesado y tenso hasta que ella finalmente volvió a hablar. Deberías descansar. No puedo. Su voz era baja, ronca, con un hilo de algo que ella no podía nombrar. Estás herido. Ya he estado herido antes. Eso no significa que estés bien. Cassian exhaló, una respiración lenta y controlada que no ocultó del todo la tensión en sus hombros. Esto no es por la herida. El pulso de Leora se aceleró. Entonces, ¿de qué se trata? Él no respondió, no al principio. Él se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en sus rodillas, las manos fuertemente entrelazadas, su cabeza ligeramente inclinada como si estuviera conteniendo algo dentro que amenazaba con liberarse.
Leora nunca lo había visto así. Cassian Moretti no se doblegaba. Él no flaqueaba. Él no mostraba debilidad. Pero en este momento, él parecía un hombre luchando una guerra en dos frentes, uno afuera, uno adentro. Y el de adentro estaba ganando. Finalmente, él habló. Anoche fueron por mis hombres. La respiración de Leora se cortó. «¿Están vivos?», dijo ella. «Por ahora». Ella tragó con dificultad. «Lo siento». Cassian negó con la cabeza. «Tú no hiciste nada. Pero esto está pasando por mi culpa». Su mandíbula se tensó. «No, esto está pasando porque ellos quieren quebrarme». Leora dudó. «¿Y soy yo la forma en que creen que pueden hacerlo?». Cassian levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. Oscuros, intensos, sin escudo. Sí, la palabra fue suave, honesta, peligrosa. La respiración de Leora tembló. Ella no sabía qué hacer con esa verdad. Ella no sabía lo que significaba. Ella no sabía lo que cambiaba. Pero Cassian sí. Él se puso de pie abruptamente, paseándose por la habitación con pasos inquietos. La tensión en él era palpable, enrollada, burbujeante, apenas contenida. «He mantenido el control de esta ciudad durante años», dijo él. «No porque sea el más fuerte, no porque sea el más temido, sino porque no cometo errores». Él se detuvo, se giró, la miró. «Y tú eres el primer error que he cometido». Leora se encogió. Las palabras cortaron más profundamente de lo que ella esperaba. Cassian lo vio. Su expresión cambió. El dolor parpadeó en sus rasgos, breve pero inconfundible. «Eso no fue lo que quise decir», dijo él en voz baja. «Entonces, ¿qué quisiste decir?». Él se acercó lentamente, con cuidado, como si se acercara a algo frágil. «Eres lo primero que no planifiqué». La respiración de Leora se cortó. «Eres lo primero que no puedo controlar». Él se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Lo suficientemente cerca como para que el aire entre ellos se sintiera cargado. Lo suficientemente cerca como para que ella no pudiera apartar la vista. Y eso me aterra más que cualquier enemigo que haya tenido. El corazón de Leora latía con fuerza. Ella no sabía qué decir. No sabía cómo respirar. No sabía cómo mantenerse de pie bajo el peso de su confesión. Cassian exhaló, pasándose una mano por el cabello, un raro gesto de frustración. «Puedo controlar todo lo demás». Y él dijo, «mis hombres, mis enemigos, mi territorio, mis decisiones». Su mirada se fijó en la suya, «pero no puedo controlar lo que pasa cuando te miro». Leora sintió que el mundo se inclinaba. Su voz era apenas un susurro. «¿Qué pasa?». Cassian se acercó. Demasiado cerca. Su aliento rozó su mejilla. Su presencia la envolvió como calor. Su control, usualmente férreo, se fracturó frente a ella. «Olvido quién soy». Su pulso se aceleró. «Olvido lo que he construido. Olvido las reglas por las que he vivido. Olvido las líneas que juré que nunca cruzaría». Él levantó una mano lentamente, como dándole tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. Sus dedos rozaron su mandíbula, ligeros, tentativos, casi reverentes. «Y olvido que los hombres como yo no pueden desear cosas». La respiración de Leora tembló. «¿Qué quieres?». Los ojos de Cassian se oscurecieron. «¿Tú?». La palabra no fue fuerte, no fue forzada, no fue posesiva. Fue cruda, sin filtrar. Verdad. El corazón de Leora se retorció dolorosamente. «Cassian». Él bajó la mano, retrocediendo como si la distancia fuera lo único que lo mantenía
de perder el último hilo de control que le quedaba. Por eso esto es peligroso, dijo él. Por eso vienen. Por eso no puedo pensar con claridad. Él se dio la vuelta, sus hombros tensos. Y por eso estoy perdiendo el control. Leora se puso de pie lentamente. Ella se acercó a él, no con cautela, no con miedo, sino con una tranquila certeza. Ella no sabía qué poseía. Ella puso una mano en su brazo. Él se congeló. No estás perdiendo el control, dijo ella suavemente. Eres humano. Cassian giró ligeramente la cabeza, sus ojos encontrándose con los de ella. No, dijo él, no lo soy. Leora negó con la cabeza. Lo eres, y se te permite preocuparte. Su mandíbula se tensó. No en mi mundo. Entonces déjame ser la excepción. Silencio, pesado, cálido, eléctrico. Cassian cerró los ojos por un momento, como si se estudiara a sí mismo contra la fuerza de sus palabras. Cuando los abrió de nuevo, algo en él había cambiado. No roto, no endurecido, algo más, algo rendido. Él extendió la mano hacia ella lentamente, con cuidado, como si fuera lo más peligroso que jamás había hecho. Y cuando sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, el último de su control se desvaneció. No violentamente, no ruidosamente, sino completamente. Fuera de la casa segura, la ciudad se preparaba para la guerra. Dentro, Cassian Moretti sostenía lo único que no podía permitirse perder. Y él lo sabía. La ciudad se sentía diferente esta noche. No más ruidosa, no más tranquila, simplemente suspendida. Como si cada calle, cada sombra, cada aliento estuviera esperando que algo se rompiera. Leora también lo sintió. Ella estaba cerca de la ventana estrecha de la casa segura, sus dedos ligeramente presionados contra el frío cristal. El mundo exterior estaba oscuro, la calle vacía, el cielo pesado con nubes que se negaban a llover. Ella no sabía qué hora era. Ella no sabía cuánto tiempo se había ido Cassian, pero ella sabía que esta noche era el final de algo o el comienzo de algo más. Ella no sabía qué la aterrorizaba más. Cassian se había ido sin decir una palabra, sin explicación, sin tranquilidad, sin promesa de que regresaría. Solo una mirada, oscura, firme, final. Una mirada que decía que él había tomado su decisión. Y Leora lo odiaba. Ella odiaba el silencio que él dejó atrás. Ella odiaba el miedo que se retorcía en su pecho. Ella odiaba la impotencia de esperar. Pero sobre todo, ella odiaba que lo entendiera. Cassian Moretti no era un hombre que huía de la guerra. Él entraba en ella, y esta noche él estaba entrando en la última. Horas pasaron, Leora paseó por la habitación, su respiración superficial, su pulso inestable. Ella trató de sentarse, ella trató de respirar, ella trató de convencerse de que Cassian era demasiado fuerte, demasiado inteligente, demasiado implacable para caer. Pero el miedo no escuchaba a la lógica. El miedo susurraba, el miedo imaginaba, el miedo consumía. Ella presionó una mano en su pecho, tratando de estabilizar su ritmo cardíaco. Vuelve, pensó. Por favor, vuelve. La puerta no se abrió, el silencio no se rompió, el mundo no cambió hasta que lo hizo. Un sonido distante, suave, amortiguado, inconfundible. Un disparo. Leora se congeló, su respiración se cortó, su sangre se heló, su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera detenerlo. Ella corrió hacia la puerta, la abrió y entró en el pasillo. El pasillo exterior estaba tenue, iluminado solo por una bombilla parpadeante. El aire se sentía más frío aquí, más agudo,
como si el peligro se hubiera filtrado en las paredes. Leora se movió lentamente, sus pasos silenciosos, su respiración temblaba. Otro sonido, más cerca esta vez, un gemido bajo. Su corazón se detuvo. Ella siguió el sonido, su pulso latiendo en sus oídos. Ella dobló la esquina y lo vio. Cassian de rodillas, una mano apoyada contra la pared, sangre goteando de su antebrazo, su respiración agitada. La respiración de Leora se quebró. Cassian. Él levantó la cabeza. Sus ojos encontraron los de ella, oscuros, desenfocados, pero vivos. «Vuelve adentro», dijo él, con voz ronca. «No, Leora, no te dejo». Él exhaló bruscamente, frustración y alivio enredados en el sonido. «No deberías estar aquí. No deberías estar sangrando». Cassian intentó levantarse. Él se tambaleó. Leora corrió hacia él, deslizándose bajo su brazo, sosteniendo su peso con una fuerza temblorosa. Él se apoyó en ella, su aliento caliente contra su cuello, su cuerpo pesado y cálido. Ella lo guió de regreso hacia la casa segura, pero no lo lograron. Una sombra entró en el pasillo. Un hombre, alto, fornido, armado. Leora se congeló. Cassian se tensó. El hombre sonrió. Una sonrisa fría y cruel que no le llegaba a los ojos. «Así que esta es la chica», dijo él. La sangre de Leora se heló. Cassian se interpuso frente a ella instintivamente. Incluso herido, incluso sangrando, incluso apenas de pie. Su cuerpo se convirtió en un escudo, su presencia en una pared. «Déjala fuera de esto», dijo Cassian. El hombre rió. «Tú la hiciste parte de ello». La mandíbula de Cassian se tensó. «¿Me quieres a mí?», dijo él. «No a ella». El hombre se encogió de hombros. «¿Por qué no a ambos?». La respiración de Leora tembló. Cassian se movió, apoyando más de su peso en su pierna ilesa. Se estaba preparando para luchar, preparándose para matar, preparándose para morir. «No», susurró Leora. «Cassian, no puedes». «Puedo», dijo él en voz baja, «y lo haré». El hombre levantó su arma. Cassian se movió rápido, demasiado rápido para alguien herido, demasiado rápido para alguien sangrando. Él empujó a Leora detrás de él. El arma disparó. El sonido explotó por el pasillo. Leora gritó. Cassian no cayó. El hombre sí. Un segundo disparo resonó. Desde detrás del atacante. Los hombres de Cassian aparecieron al final del pasillo. Armas desenfundadas, expresiones duras. «Está hecho», dijo uno de ellos. «Todos están caídos». Cassian exhaló lentamente, la tensión drenando de su cuerpo. Leora corrió hacia él. Sus manos temblaban mientras ella tocaba su brazo. Cassian, él se giró hacia ella, y por primera vez ella lo vio. No el jefe de la mafia, no el líder temido, no el hombre que gobernaba la ciudad, sino el hombre que casi había muerto por ella. El hombre que había matado por ella. El hombre que había sangrado por ella. El hombre que la había elegido a ella. Él le acarició la cara con su mano ilesa, su pulgar rozando su mejilla, con una gentileza que no coincidía con la sangre en su piel. «Se acabó», dijo él suavemente. Leora negó con la cabeza, las lágrimas ardiendo detrás de sus ojos. «No, no lo está». Cassian frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Ella tragó con dificultad. «No puedes seguir haciendo esto solo». La mirada de Cassian se suavizó. «No estoy solo». Su respiración se cortó. Él se inclinó más cerca, su frente rozando la suya, su voz un susurro contra sus labios. «Ya no». El pasillo quedó en silencio. La guerra había terminado.
Pero algo más había comenzado, algo de lo que ninguno de ellos podía alejarse, algo que ninguno de ellos quería. La casa segura estaba tranquila de nuevo. No la quietud temerosa de antes, no la quietud tensa de la espera. Una quietud diferente, pesada, cálida, llena de algo tácito. Leora se sentó junto a Cassian en el sofá, sus dedos rozando ligeramente la venda de su brazo. Él no se encogió, él no se apartó. Él simplemente la observó con una quietud que se sentía más profunda que el silencio. La guerra había terminado, pero las secuelas persistían en el aire como humo. Cassian se recostó, el agotamiento tirando de los bordes de su postura. Él no era el hombre inquebrantable que ella había visto por primera vez en el casino. Él no era la sombra que aparecía en los pasillos. Él no era la fuerza intocable que gobernaba la ciudad. Él era solo un hombre que había sangrado por ella, un hombre que había matado por ella, un hombre que la había elegido a ella, y ella no sabía cómo respirar alrededor de esa verdad. Deberías descansar, susurró ella. La mirada de Cassian no dejó su rostro. Lo haré. Dijiste eso hace horas. Lo decía en serio entonces. También. Leora exhaló suavemente, sus dedos rozando su muñeca. Eres imposible. Una leve sonrisa tiró de la comisura de su boca. Tú también lo eres. Ella apartó la vista, el calor subiendo a sus mejillas. El silencio se asentó entre ellos de nuevo, suave esta vez, no agudo. El tipo de silencio que contenía significado en lugar de miedo. Cassian se movió ligeramente, haciendo una mueca cuando el movimiento tiró de su herida. Leora extendió la mano instintivamente, estabilizándolo con una mano en su hombro. Él se congeló. No por dolor, por su toque. Sus ojos se alzaron hacia los de ella, oscuros y firmes. No deberías preocuparte por mí, dijo él en voz baja. Lo hago, no deberías, no puedo evitarlo. La mandíbula de Cassian se tensó, no con ira, sino con algo más suave, algo que él no sabía cómo manejar. No deberías preocuparte por un hombre como yo, dijo él. Leora negó con la cabeza. No me importa el hombre al que la ciudad teme. Él parpadeó. Me importa el hombre que entró en un pasillo para protegerme. Su voz tembló. Me importa el hombre que me sacó del peligro sin pedir nada. Ella tragó con dificultad. Me importa el hombre que regresó sangrando y aún así trató de protegerme. La respiración de Cassian se cortó. Leora lo miró, sus ojos firmes. Me importas tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves, frágiles, innegables. Cassian no se movió, no respiró, no parpadeó. Él la miró como si ella fuera algo que nunca había creído que podría tener, algo que nunca se había permitido desear, algo a lo que nunca se había atrevido a aspirar. Leora, su nombre salió de sus labios como una confesión. Ella se inclinó más cerca, su voz apenas un susurro. No tienes que fingir que tú tampoco lo sientes. El control de Cassian, su férreo e inquebrantable control, se fracturó, no violentamente, no ruidosamente, sino completamente. Él extendió la mano hacia ella lentamente, dándole todas las oportunidades para apartarse. Ella no lo hizo. Sus dedos rozaron su mejilla, cálidos y ásperos y cuidadosos de una manera que le tensó el pecho. «Me aterras», dijo él suavemente. La respiración de Leora tembló. «¿Por qué? Porque no sé cómo querer algo sin destruirlo. No me destruirás. No sabes de lo que soy capaz. Sé lo que has hecho por mí». Cassian exhaló, su frente bajándose hasta apoyarse suavemente en la suya. «Deberías huir de mí. Estoy cansada de huir. Deberías odiarme. No lo hago. Deberías temerme».
Leora levantó la mano, apoyándola contra su mandíbula. No lo hago. La respiración de Cassian se agitó. Él cerró los ojos como si el peso de su aceptación fuera más pesado que cualquier herida que llevara. Estás eligiendo al hombre equivocado, susurró él. No, dijo ella suavemente. Estoy eligiendo al hombre que me eligió a mí. Cassian abrió los ojos. Algo cambió allí, algo profundo, algo crudo, algo que se sentía como rendición. Él le acarició la cara con ambas manos, su toque suave a pesar de la fuerza en él. Lea, dijo él, con voz baja, firme, reverente. No sabes lo que estás aceptando. Ella se inclinó hacia su toque. Sé suficiente. Silencio, cálido, eléctrico, final. Cassian bajó la cabeza, sus labios rozando su frente. No una afirmación, no una demanda, no una posesión, una promesa, un voto, una rendición. Leora cerró los ojos, su respiración temblaba. Por primera vez desde que entró en su mundo, ella no sintió miedo, ella no sintió confusión, ella no se sintió perdida, ella se sintió segura. No porque el peligro se hubiera ido, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había tomado su decisión. Y él también lo había hecho. Cassian se echó hacia atrás lo suficiente como para mirarla, su pulgar rozando su mejilla. Ahora eres mía, dijo él suavemente. Leora no se encogió, no dudó, no apartó la vista. Lo sé, y yo soy tuya, añadió él, las palabras silenciosas pero absolutas. Su respiración se cortó. Ella no había esperado eso. Ella no se había atrevido a esperarlo. Ella no había imaginado que él alguna vez lo diría. Pero lo había hecho y cambió todo. Cassian se inclinó de nuevo, su voz un susurro contra su piel. Esta es la única guerra que siempre quise perder. El corazón de Leora se retorció. Ella levantó la mano, apoyándola sobre la suya. Entonces no la luches. Cassian exhaló lentamente. Ya no estoy luchando. La noche se asentó a su alrededor, suave, cálida, final. La guerra había terminado, el peligro había pasado, el mundo exterior todavía estaba oscuro, pero dentro de la casa segura, algo nuevo comenzó. No obsesión, no miedo, no posesión, aceptación. Y por primera vez, Cassian Moretti se permitió sentirlo. Y por primera vez, Leora Hale no